Capítulo 10. Chapter 10. Sufrimiento y el final del sufrimiento. Suffering and the end of suffering. La interconexión de todas las cosas The interconnectedness of all things. siempre ha sido conocida por los Buddhists have budistas, always known it, and physicists y now ahora los confirm físicos it. lo confirman. Nothing that happens Nada de is lo an que ocurre isolated es un event. suceso aislado, It only appears to be. solo aparenta serlo. The more we judge, Cuanto más lo juzgamos y lo etiquetamos, más lo aislamos. the wholeness of life becomes La totalidad de la vida se fragmented llega a through our fragmentar por nuestro thinking. Yet the pensamiento. totality of life Sin has embargo, brought this es la event to totalidad life. de la vida la que ha producido ese It is suceso, part of the web of que es una parte de la red de interconnectedness that is the interconexiones cosmos. que constituyen el cosmos. This means Esto significa whatever que is cualquier cosa could que not es be otherwise. no podría haber sido de otro modo. In most cases, En la mayoría de los casos, ni siquiera podemos empezar a entender el rol que puede desempeñar un suceso aparentemente sin sentido en la totalidad del cosmos. but recognize Pero reconocer su inevitabilidad dentro de la inmensidad de la totalidad puede ser el principio de una aceptación interna de lo que es. and thus a realignment with the wholeness of life. Y esto nos permite realinearnos con la totalidad de la vida. La verdadera libertad y el final del sufrimiento consiste en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en este momento. Suffering is living in such a way as if you had completely chosen whatever you feel or experience at this moment. This inner Este alignment with alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. ¿Es realmente necesario el sufrimiento? Sí y no. love. Is suffering really necessary? Yes and no. If you had not suffered Si as no you hubieras have, sufrido como lo has there hecho, would be no no depth tendrías to you as a profundidad human being, como ser humano, no ni humility, humildad, no ni compassion. compasión. You would No not be estarías listening to escuchando this now. esto en este instante. Suffering El cracks sufrimiento open the abre el shell of caparazón ego, del ego and then y llega comes un a momento en point que where ya ha it cumplido serves su its purpose. propósito. Suffering is necessary until El you sufrimiento es realize necesario it's hasta que te das unnecessary. cuenta de que es innecesario. La infelicidad necesita un yo fabricado por la mente, con una historia, Unhappiness una needs a identidad mind conceptual. made with a story, a conceptual identity. It needs time, Necesita de tiempo, past and future. pasado y futuro. When you remove time Cuando from retiras your el tiempo de tu unhappiness, infelicidad, what is it that ¿qué es lo que remains? queda? The suchness Únicamente of this queda moment este remains. momento tal como es. It may Puede be a ser una feeling of sensación de heaviness, pesadez, agitation, agitación, tightness, tirantez, anger, or even enfado nausea. o inclusive That is náuseas. not unhappiness. Nada de eso es infelicidad y no es un problema personal. There's nothing No hay personal nada in personal human en el dolor humano. pain. It is simply an intense Simplemente es pressure una or intensa intense presión energy o that una you feel intensa somewhere in the energía body. que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en un pensamiento y así no se reactiva el yo infeliz. Observa qué ocurre cuando dejas que la sensación sea. Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad cuando te tomas cada pensamiento que pasa por tu cabeza como cierto. Las situaciones no te hacen infeliz. Pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas a ti mismo, te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de esto, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos.
¡Qué día más horrible! What a miserable day. Él ni siquiera tuvo el detalle de devolverme la llamada. Ella me ha decepcionado. She let me down. Pequeñas historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Little stories we tell ourselves and A menudo en others, forma de quejas. often in the form of complaints. Están diseñadas inconscientemente para ensalzar nuestro siempre deficiente sentido de identidad, haciendo que nosotros tengamos razón y alguna cosa o persona esté equivocada. Tener razón nos sitúa en una posición de superioridad imaginaria, fortaleciendo así nuestro falso sentido del yo, del ego. Esto también hace que nos creemos algún tipo de enemigo. Sí, el ego necesita de enemigos para definir sus límites, y hasta el tiempo meteorológico puede cumplir esa función. Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo esto son formas de sufrimiento autocreado, pero no las reconoces como tales, porque para el ego son satisfactorias. El ego se crece en la reactividad y el conflicto. Qué simple sería la vida sin estas historias. Está lloviendo. Él no me ha llamado. Yo estuve allí, ella no. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, When you're suffering, when you're unhappy, stay totally with what is now. estate totalmente con lo que es ahora. Unhappiness or problems La cannot infelicidad survive y los in problemas no pueden sobrevivir en el ahora. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como indeseable o mala. Suffering begins when you mentally name or label a situation in some way as undesirable or bad. You resent Te the sientes situation agraviado por una and situación y ese resentimiento la personaliza, haciendo que surja el yo reactivo. Naming and labeling are Nombrar y habitual, etiquetar es but that habitual, habit can be broken. pero estos hábitos pueden romperse. Empieza a practicar el no nombrar en pequeños hechos. Si pierdes el avión, si se te cae y rompes una taza, o si te resbalas y caes en un charco, ¿puedes contenerte y no nombrar como mala o dolorosa a esa experiencia? ¿Puedes aceptar inmediatamente que ese momento es como es? Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti. Cuando dejas que la situación sea, sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía. La contracción corta tu conexión con ese poder, el poder de la vida misma. Comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. They ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas buenas o malas. Cuando vas más allá del hábito de nombrar, el poder del universo se mueve a través de ti. Cuando mantienes una relación no reactiva con las experiencias, lo que antes hubieras considerado como malo dará un giro rápido, cuando no inmediato, mediante el poder de la vida misma. Observa qué ocurre cuando, en lugar de considerar una experiencia como mala, la aceptas internamente, le das un sí interno, dejándola ser como es. Sea cual sea tu situación existencial, ¿cómo te sentirías si la aceptases completamente como es, ahora mismo? Whatever your life situation is, how would you feel if you completely accepted it as it is, right now?
Existen muchas formas de sufrimiento sutiles y no tan sutiles que consideramos normales, y que por regla general no reconocemos que nos hagan sufrir e incluso pueden ser satisfactorias para el ego. Irritación, impaciencia, ira, tener un problema con algo o alguien, resentimiento, queja. Puedes aprender a reconocer todas esas formas de sufrimiento cuando se presentan y reconocer: en este momento estoy creando sufrimiento para mí mismo. Si tienes el hábito de crearte sufrimiento a ti mismo, probablemente también harás sufrir a otros. Estos patrones mentales inconscientes tienden a llegar a su fin por el simple hecho de hacerlos conscientes, dándote cuenta de ellos a medida que ocurren. No puedes ser consciente y crearte sufrimiento a ti mismo. Este es el milagro. Detrás de cada estado, persona o situación que parece mala o perversa, se esconde un bien mayor. Ese bien mayor se te revela, tanto dentro como fuera, mediante la aceptación interna de lo que es. No te resistas al mal. Es una de las más altas verdades de la humanidad. Un diálogo. Acepta lo que es. No puedo aceptarlo. Hace que me sienta molesto y enfadado. Entonces acepta lo que es. ¿Aceptar que estoy molesto y enfadado? ¿Aceptar que no puedo aceptarlo? Sí. Trae aceptación a tu no aceptación. Trae rendición a tu no rendición. Luego observa lo que ocurre. El dolor físico crónico es uno de los profesores más severos que podemos tener. Su enseñanza es: la resistencia es inútil. Nada podría ser más normal que el deseo de no sufrir. Sin embargo, puedes abandonar esa actitud y permitir que el dolor esté ahí. Puede que sientas una sutil separación interna del dolor, como un espacio entre el dolor y tú, por así decirlo. Esto implica sufrir conscientemente, voluntariamente. Cuando sufres conscientemente, el dolor físico puede quemar rápidamente el ego en ti, ya que el ego está compuesto en gran medida de resistencia. Esto mismo es válido para la incapacidad física extrema. Ofrecer tu sufrimiento a Dios es otra manera de decir lo mismo. No hace falta ser cristiano para comprender la profunda verdad universal contenida simbólicamente en la imagen de la cruz. You don't need to be a Christian to understand the deep universal truth that is contained in symbolic form in the image of the cross. La cruz es un instrumento de tortura. The cross is a torture instrument. Representa el sufrimiento más extremo, la mayor limitación e impotencia con la que un ser humano puede toparse. Entonces, de repente, ese ser humano se rinde, sufre voluntariamente, conscientemente, y eso es expresado en las palabras: hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento, la cruz, el instrumento de tortura, muestra su cara oculta. También es un símbolo sagrado, un símbolo de lo divino. Lo que parecía negar la existencia de cualquier dimensión trascendental en la vida, mediante la rendición, se convierte en una abertura hacia esa dimensión.